complicado a nivel mental porque había terminado de jugar un poco por la fuerza, pero seguía teniendo esa espinita del fútbol, sí, algo que toda mi vida había hecho y nada, no quería terminar este romance de una manera tan drástica. Como entrenador soy un entrenador que me gusta que mis equipos intenten jugar el balón, salir desde abajo, mover al equipo rival, ser protagonista tanto de local como de visitante. Desde si se veía que iba a ser entrenador, sí se veía que era una persona que transmitía toda su experiencia como jugador dentro del campo, pero como entrenador la verdad que no le presté atención en ese momento de decir, mira, Fernando sí para mí va a ser entrenador. A ver, en principio la idea de trasladarnos a España con mi familia más que nada lo veníamos pensando hace ya mucho tiempo. Gracias al fútbol había tenido la posibilidad de conocer diferentes lugares y uno de los primeros lugares que me tocó conocer por viajes de torneo justamente con Boca allá por el año 2008 fue España. Y después con el tiempo nunca más pude volver a venir. Entonces me quedó esa pequeña espina. Una vez que terminé como jugador, por el 2021, cuando ya prácticamente había decidido dejar de jugar por motivos físicos, más que nada, eh, tomamos la decisión con la familia de probar algo nuevo, de venir a visitar, de venir a conocer y a partir de ahí ver si nos gustaba y qué tal. Eh, Así que llegamos acá octubre-noviembre del 2021. Eh, Empezamos a conocer, primero estuvimos en Barcelona, en casa de unos amigos que nos abrieron las puertas y después ya nos vinimos para el lado de Valencia. Pasado un poquito el tiempo dentro de Valencia, todavía yo venía un poco complicado a nivel mental porque había terminado de jugar un poco por la fuerza, pero seguía teniendo esa espinita del fútbol, sí, algo que toda mi vida había hecho y nada, no quería terminar este romance de una manera tan drástica. Entonces empecé con los cursos de entrenador, iniciando por el UEFA C, allá por el 2022. Me fui enganchando poquito a poco, me abrieron las puertas en un club para hacer las prácticas necesarias que te piden. Sí, estuve haciendo un poquito de tecnificación con chicos de 8 o 9 años, después ya me dieron la posibilidad de trabajar con juveniles de primer año, que eso es más o menos 16 años, para que te des una idea. Y al año siguiente me dio por hacer el UEFA B, continué, me seguí enganchando con el tema, ir conociendo un poquito y también un club me dio la posibilidad de trabajar ya con un poquito con chicos más grandes, con juveniles de segundo y tercer año, ya con 18 años. Y ahora este último año, ya por el 2024, inicié el último curso que es el UEFA y todavía aún lo sigo cursando, que creería que si todo va bien para julio de este año debería de terminarlo. Sigo entrenando con juveniles de tercer año, ahora una categoría un poco más arriba en cuanto a liga, más de competencia. También el club justamente del pueblo donde estoy me abrió las puertas para que lo pueda dirigir a los chicos. Así que nada, muy enganchado, haciendo el camino poco a poco, ilusionado con el futuro. A ver, uno nunca se pone metas, o yo por lo menos no trato de no ponerme metas muy altas, pero sí seguir el caminito e ir aprendiendo. Con el UEFA B sí que puede llegar hasta el ascenso, te diría que hasta séptima categoría del fútbol español, sí, porque acá son nueve categorías, iniciando desde la primera hasta la novena, tienen diferentes nombres, pero traducido más rápido son 9 categorías. Con el UEFA B creo que podés dirigir hasta la octava o séptima categoría, y con el UEFA A sí que ya te permite estar hasta, creo que primera división, si no estoy mal, a nivel europeo.
Ahora, si querés dirigir a nivel internacional en otros países, a nivel profesional, creo que ya entra un poco en vigor el tema del UEFA Pro. No estoy totalmente seguro, porque realmente no he terminado de leer las bases, pero creo que por ahí más o menos va la cosa. A ver, actualmente llevo muy poco tiempo como entrenadora. O sea, estoy haciendo el camino poco a poco y no termino de tener una identidad totalmente definida. Sí es cierto que uno mira a otros entrenadores o por ahí, eh, más que nada me baso en entrenadores que he tenido, ¿sí? Que me han marcado algún tipo de situación que me ha gustado, su forma de trabajar, su forma de relacionarse con los jugadores, la cercanía, la exigencia que te proponían. Eh, si tengo que definir algo rápido del día, como entrenador, soy un entrenador que me gusta que mis equipos intenten jugar el balón, salir desde abajo, mover al equipo rival, ser protagonista, tanto de local como de visitante. Pero no por eso significa que no tenga que ser un equipo que sea agresivo, que sea intenso, que corra hasta el último minuto y demás. Por eso mismo te digo, yo he tenido, por ejemplo, entrenadores como Gabriel Milito, que a mí me ha marcado mucho su estilo, su forma de ver el fútbol. He tenido entrenadores como Darío Franco, que de una exigencia tremenda a la hora de cada entrenamiento y de cada partido. Y al final y al cabo uno termina sacando un poquito de cada uno y viendo a ver cómo puede terminar de darle eh, identidad al juego que uno quiere para el futuro. Siempre te van marcando algunas cosas, pero yo creo que si tengo que hacer un top 3 te pondría, por ejemplo, a Gabriel Milito como primer entrenador. Lo pondría a Máximo Odo, un entrenador que tuve, un italiano que tuve en Pescara, y obviamente es a Carlos Bianchi. Carlos, la cercanía que tenía con el jugador, la experiencia que transmitía, la verdad que era asombrosa. Es cierto que ahora con el tema de que Argentina fue campeón del mundo, tomó un poco más de fuerza el tema de los entrenadores y del juego argentino, pero eh, en definitiva, todo tiene que ver en el club donde caigas, donde estés, el club que te contrate. Siempre estamos hablando a nivel juvenil, a nivel formativo acá en España. Eh, pero siempre resulta raro tener un entrenador argentino dentro del plantel, ¿no? Al principio, obviamente, te miran de una manera un poco de reojo, pero con el tiempo, obviamente, tenés que ir convenciéndolos, porque muchas veces se piensan que uno viene a entrenarlo y que no, lo único que vamos a hacer es pegarle para arriba, correr, meter, y no sé por qué tienen esa idea, que la verdad que o sea, no se refleja realmente. Eh, pero con el tiempo después siempre te terminan aceptando y entendiendo y demás. Uno nunca está preparado para dejar el fútbol. Yo, como jugador de fútbol, vengo mamando esto desde muy chico. Jugué en mi primer club a los 5 años y después todo fue en base al fútbol. Uno piensa y se proyecta de jugar hasta los 35, 36, 38, 40 y decir, bueno, poco a poco lo voy dejando porque ahora el físico no me da, porque ahora no me recupero, porque ahora siempre está ese ideal que tienen la mayoría de los jugadores. Lo he hablado con muchos compañeros y demás. En mi caso fue, te diría que casi drástico, fue de un día para otro, sin esperarlo. Allá por el 2019 empecé a tener algún tipo de molestia a nivel de la cadera, creyendo que era el psoas. Seguía entrenando, me seguía moviendo, había días mejores, había días peores. Eh, y en el 2020 fue cuando todo se agravó. Justo hubo un año de pandemia, yo estaba en Uruguay, estuve 3 meses
entrenando solo por mi cuenta, porque no podíamos, obviamente, estar en el club y demás. El club, obviamente, era Liverpool de Uruguay en ese momento. Nos dio todas las herramientas para poder entrenar, la verdad que en ese sentido muy profesional. Pero una vez que volvimos a entrenar, pasaban los meses y empezaba a sentirme cada vez peor. Cada vez peor, no me recuperaba de un día para otro, empezaba a sentir cada vez más molestias. Yo era un convencido que tenía el psoas súper cargado, me pinchaban por un lado, me pinchaban por el otro, pero al final nunca aflojaba. Terminamos haciendo estudios y resulta que me daba que tenía un impeachment de Camp y de Pincer, que es un rozamiento de la cabeza del fémur con la cadera, básicamente, y que ya había desgastado bastante la articulación y sobre todo había hecho un pequeño desgarro en el labrum. Yo comentaba siempre todo con el doctor Batista porque fue el primero que me operó de los ligamentos cruzados por el 2014 cuando estaba en Boca. Y él me deriva a un médico muy conocido ahí de Buenos Aires que también atiende a diferentes jugadores, en el cual me dijo, bueno, vamos a operar, hacemos una reconstrucción, un poquito de todo, limpiamos la zona y vemos cómo estás para volver. La recuperación básicamente yo me operé en noviembre del 2020, noviembre del 2020. Me desvinculo del club, me opero y tuve 8 meses de recuperación hasta julio del 2021. Le di con todo, junto con Leandro Arri, que hoy mismo es el kinesiólogo de Rosario Central, de la primera de Rosario Central. Él me ayudó un montón para la recuperación, pero había algo ahí que no me terminaba de soltar. Había algo ahí que no me terminaba de dejar estar, que la recuperación, si bien había sido muy buena, el proceso había sido muy bueno, me permitía entrenar un día y al otro día no estaba apto. Y me llevaba 1 o 2 días recuperarme y demás. Lo he intentado en diferentes lugares con diferentes clubes para poder entrenarme, pero no hubo caso. No hubo caso, el dolor se agravaba, la molestia persistía, por la noche se hacía muy complicado hasta poder dormir. El hecho de llegar al punto de no poder agacharme para levantar a mi hija, nada, fue todo muy, muy, muy de golpe. Que básicamente te diría que en un mes, dos, tuve que tomar la decisión de dejarlo al fútbol y fue donde nos vinimos para España. Con mi familia era como que mi cabeza no estaba funcionando realmente muy bien, para decirlo de una manera, porque justamente como te había comentado antes, no estaba preparado para largar el fútbol totalmente y como que necesitaba un respiro, necesitaba salir de ese agobio, porque realmente no la estaba pasando bien. Con mi mujer tomamos la decisión, nos vinimos para España, unos amigos nos recibieron en Barcelona y un compañero que jugó conmigo en Grecia justamente me recibe en su casa y él estaba jugando acá en la tercera división de España, primera ref. Y me dice, venite a entrenar con nosotros al Costa Brava en su momento, de Barcelona. Te presento al director deportivo y venía a probar. Y todavía tenía ese bichito ahí dando vuelta y le comento, le digo, pero la verdad es que no estoy, le digo, no sé si estoy. Y dice, vení, probá sin compromiso, no te preocupes. Bueno, el tema es que voy, estoy con ellos prácticamente un mes entrenando, parecía que poco a poco me iba sintiendo mejor y demás, y, y llegado el mes me preguntan un poco las condiciones, a ver si quería participar, si quería quedarme y demás, pero que tenían que hacer estudios, de cómo estaba y demás. Entonces yo claramente le expliqué de la situación en la que venía, le dije cómo estaba mi situación y bueno, claro, no pasé la revisión médica. El club no quiso arriesgarse, intentamos llegar a un tipo de acuerdo como para yo poder seguir, pero el club no quiso arriesgarse y es totalmente entendible. Más allá de la trayectoria que traía de haber jugado o tener la suerte de jugar siempre en primera división, el club no quiso tomar ese tipo de riesgos. Y a partir de ahí me di cuenta de que por más bien que me sentía, iba a ser muy complicado encontrar el lugar donde realmente aceptaran la condición que tenía.
que podía jugar a lo mejor algún partido, estar algún otro para uno o 2 días en recuperación y volver a estar. Pero bueno, nada, fue una decisión totalmente dura de tomar, difícil de aceptar más que nada. Hasta el día de hoy yo creo que sigo extrañando y me sigo preguntando el porqué de haber terminado de esa manera. Pero bueno, acá estamos intentando hacer un caminito diferente. Siempre he tenido en la mayoría de los clubes el condicionante que las lesiones me han acompañado mucho más de lo que me hubiese gustado. Eh, y claramente todo deriva en lo que estábamos hablando recién. Pero he tenido etapas muy bonitas que he aprendido mucho. Por ejemplo, el Mirante Brown es una etapa donde he jugado mucho, mucho. El ascenso argentino, la verdad que te da muchísimo por aprender. Yo venía de Boca, de un mundo totalmente diferente, y llegar al Almirante Brown era otro mundo, básicamente, con una hinchada espectacular, con una gente que lo seguía a todos lados, que te hacía sentir el apoyo, que te hacía sentir la presión de otra manera, pero la verdad que tuve un año muy, muy bonito ahí, muy, muy bonito. Y después podría decir que el otro año bueno fue en O'Higgins, de Chile, justo en la época que coincido con Gabriel Milito. No creo que sea tan diferente a la que le ha pasado a la mayoría de los chicos, sí, con algunos a lo mejor, pero por ejemplo por el 2009, 2010, si no recuerdo mal, yo hice mi debut con Claudio Borghi. Eh, Creo que jugué unos minutos contra Independiente, no mucho más, en cancha de Independiente, y me entrenaba con el primer equipo. En el año 2011, para enero, febrero, no recuerdo, creo que viene Falcioni, si no estoy mal. Eh, y los chicos que estábamos entrenando con el primer plantel, vamos a la reserva nuevamente. Ese semestre me toca quedarme en reserva, entrenar con la reserva, hasta junio más o menos, y me sale un préstamo para ir a jugar al Siena de Italia. Eh, Hacemos la transferencia, voy al Siena de Italia y prácticamente no juego en el Siena de Italia. La Serie A solamente me mandaban a jugar con la primavera. La primavera en Italia es como la reserva. Jugué muchos partidos en primavera, hice goles, había tenido buenas actuaciones y demás, pero no tenía mi lugar en el equipo. Entonces me toca volver a Boca nuevamente en junio del 2012, más o menos, y Boca me manda a préstamo a Almirante Brown, que ahí es donde me toca jugar mucho, sumar mucha experiencia, muchos minutos, ser importante en el equipo, con Blas Junta como entrenador del equipo. Y en junio del 2013 me vuelvo a Boca nuevamente porque mi pase seguía perteneciendo a Boca. Iniciamos la pretemporada, obviamente con el equipo de reserva. Y tenía una oferta sobre la mesa para ir a jugar al PAS Giannina de Grecia, para la primera división. Y en ese momento viene un ayudante de Carlos. Nosotros estamos haciendo la pretemporada, una pretemporada normal, y nos llaman a 2 o 3 chicos a hacer un entrenamiento con el primer equipo, con la primera, ¿sí? Entonces vamos, hacemos el entrenamiento, termina el entrenamiento y al otro día nuevamente nos vuelven a llamar. Y en este caso nos dicen, si no quiero decir una tontería, pero creo que era Popeye Herrera, ¿puede ser? Fue él el que me termina diciendo a mí de que si yo me quería quedar y ganarme un lugar, iba a depender pura y exclusivamente de mí. Entonces, hablé con el que era mi representante en su momento. La situación del Payanina estaba un poquito avanzada y le digo, bueno, tenemos que frenar un poquito acá la situación y ver qué sucede. Digo, dame, no sé, 15 días. Y veo, había tiempo para el libro de pases. Entonces me pongo a entrenar con el primer equipo y ya me quedé entrenando con el primer equipo hasta que tuve mi oportunidad de jugar con Vélez en cancha de Boca.
justo con la vuelta de Fernando Gago. Gago. Exacto. A ver, cuando yo tuve la lesión, prácticamente todos los compañeros que estaban ahí conmigo en el plantel mostraron su apoyo para obviamente salir de una lesión tan dura como tal. También es cierto que mi etapa en Boca a nivel de haber jugado fue muy corta, fue de muy pocos partidos y prácticamente el año 2014 me la pasé recuperándome con la lesión del cruzado, porque fue muy temprano, en una pretemporada previo a un partido de Superclásico en Mar del Plata. Entonces, desde enero hasta octubre, te diría, no, sí que estaba en el plantel, daba vuelta, pero tenía más mis sesiones individualizadas. Entonces, compartía cosas con el plantel, pero terminaban siendo pocas por no poder estar de pleno para poder jugar. Siempre con la mayoría de ellos, con Fernando, con Román en ese momento, la verdad que hemos tenido siempre un trato de mucho, por lo menos conmigo, de mucho respeto. Esa es la verdad. Después, con lo que me preguntabas de si se veía que iba a ser entrenador, eh, no te lo sabría decir, la verdad que no le presté atención en ese momento. Sí se veía que era una persona que transmitía toda su experiencia como jugador dentro del campo y que intentaba empujar y darle para adelante y marcar objetivos claros de lo que se quería y demás, pero como entrenador la verdad que no le presté atención en ese momento de decir, mira, Fernando sí, para mí va a ser entrenador. No, a ver, sí a ver si me tocó la última etapa. Terminé compartiendo muy poco dentro del campo en la última etapa, porque como venimos hablando del tema de lesión, no me tocó participar. Vuelvo a repetir que yo era muy joven aparte y él estaba terminando su etapa en Boca y la relación que siempre ha demostrado, por lo menos con los chicos del club, ha sido de mucho respeto. Y hasta desde esa vez hasta el día de hoy no he vuelto a tener contacto ni con él, ni con Fernando, ni, bueno, ni con otros chicos. Generalmente uno, luego que se va de Boca, quedan obviamente algunos compañeros, pero termina siendo un camino diferente y el fútbol mismo te va llevando a conocer diferentes personas, en las cuales te haces amigo, compañero y demás. A ver, ese Boca estaba claramente en una plena transición de jugadores. Pero a ver, con respecto a los chicos, siempre, como te había comentado, queda una relación de respeto, obviamente no llevamos contacto diario, simplemente hemos sido buenos compañeros, hasta el día de hoy, mm, como nos seguimos en Instagram, le damos like a alguna foto y demás, pero no pasa más que ahí. No llegué a estar en la época de Guillermo, estuve en la época del Vasco. Fue cuando Carlos se va y viene el Vasco. Y yo todavía, cuando hay ese cambio, estaba en plena recuperación. Me faltaba muy poquito para volver a jugar. Eh, una vez que viene el Vasco, sí juego mis primeros minutos en reserva, poco a poco agarrando confianza y seguía entrenando con el primer equipo. No me habían dicho que tenía que irme, ni mucho menos, para entrenar con reserva, porque ya te digo, esto era octubre, más o menos, era la fecha. Eh, y yo poquito a poquito intentaba ganarme un lugarcito como para poder volver y estar. Y recuerdo que tuve una charla con el Vasco porque veía que venía haciendo entrenamientos medianamente buenos, partidos con la reserva medianamente buenos. El jugador en definitiva se da cuenta si puede tener ese tipo de conversación o no con el entrenador, como para preguntar a ver qué estaría haciendo falta como para poder ganarse un lugarcito y volver a ilusionarse con volver a jugar. Eh, y nada, el Vasco totalmente sincero conmigo, me comentó de que tenía jugadores por delante mío y que para la próxima temporada seguramente no contara conmigo.
Era totalmente entendible, yo llevaba 8 o 9 meses, 8 meses casi sin estar presente. Boca ese tiempo no te espera, por Boca es tan grande que tiene que, de una manera u otra, es ganar o ganar y buscar gente, y tiene 30 jugadores en el plantel profesional y 30 esperando en reserva y otros tantos en divisiones inferiores, y además la posibilidad de seducir a cualquier jugador de nivel para que pueda ir a jugar a Boca. Entonces, en la competencia se hace muy grande. Eh, Así que nada, él fue totalmente sincero conmigo, me dijo que no iba a contar conmigo, y sin embargo, previo a que termine el campeonato, creo que tuve unos minutitos con Lanús, muy poquitos, también en un empate en cancha de Lanús, creo que jugué, no sé si 5 o 10 minutos, no lo recuerdo muy bien, y a partir de ahí ya obviamente empezaba mi desvinculación del club. Yo cuando me voy de Boca me voy directamente a Olimpo. En principio se hablaba a un préstamo, y no, al final decidimos que ya no salía a préstamo, sino salía con el pase en mi poder, y me iba a Olimpo de Bahía Blanca. Eso fue todo el año 2015, el campeonato completo en Olimpo de Bahía Blanca, que termino el año también con una lesión de rodilla, en ese caso de menisco, y en enero del 2016 me voy a pescar a Italia, en la Ese, Serie B, cuando te vas a Olimpo, justo la primera fecha fue Boca Olimpo. Ahí, correcto. ¿cómo Primera que fecha. sentiste ahí? Como, pues te tocó jugar, si mal no recuerdo. Jugué los 90 minutos del partido. Una sensación rara, rarísima. De hecho, creo que, si no estoy mal, empezamos ganando el partido, o no, lo empatamos. Sí, Mirá, sí, che, no me gol de Gauss acuerdo. de penal y lo empatan de cabeza. Eso, y lo empatamos de cabeza. Nada, yo el gol no lo grité, ni mucho menos, me fui trotando para la mitad del campo, porque obviamente a Boca le tengo un cariño tremendo, porque ellos desde muy chico me han formado, no solo como jugador, sino como persona. Entonces, Desde pero sí, infantil estaba en Boca. desde octava división, desde octava división. Y entonces, nada, ese partido fue una sensación totalmente extraña. Pero sí jugamos los 90, fue un lindo partido, con sensaciones encontradas, pero bien. Uno termina después haciendo su camino, porque lo que quiere obviamente es progresar en su carrera. No, a ver, yo en el 2016, que fue cuando me toca ir a Pescara, eh, me toca ir a un equipo de Serie B que estaba peleando el campeonato para ascender a Serie A. El entrenador en ese momento era Máximo Odo, campeón del mundo con Italia. Y nada, por eso te lo había comentado al principio de la nota, de que fue un entrenador que me marcó muchísimo. Me ayudó también en muchos aspectos a mejorarme. Pero bueno, también fue un club donde me tocó jugar esporádicamente, porque tenía delanteros como La Padula, Caprari, de selección italiana. Bueno, primero La Padula hizo selección italiana, después hizo selección peruana, Caprari selección italiana, lo tenía Benalí también de su respectiva selección. Era un equipo muy, muy consolidado, que sin embargo poquito a poco logré ganarme mi lugarcito ahí en el club. Eh, Respecto si me preguntás qué diferencia tienen con el fútbol argentino en sí, eh, te diría que lo que más extraña del fútbol argentino es la gente. La gente, el entrar a la cancha y escuchar el aliento, o a su vez lo contrario y demás, pero esa presión bonita de jugar al fútbol. Ahí en Italia eh, era todo muy, muy profesional, demasiado profesional. También estaba el apoyo de la gente, porque en Pescara, si bien es un poquito más al sur, la gente es muy pasional también. Pero bueno, siempre, si uno lo termina comparando con Boca, eh, todo queda como un poco a lo lejos. A ver, siendo totalmente franco y sincero, yo siempre me he considerado un laburante del fútbol.
O sea, laburante en el sentido de que no era un jugador que tenía dotes de crack. Eh, Era un jugador muy, muy trabajador, era muy profesional, me dedicaba al 100, siempre intentaba mejorar. Tenía en contra de que siempre quería hacer las cosas bien y a veces me terminaba saliendo en contra de eso. Eh, pero prefiero quedarme con lo que logré, con lo que logré vivir, con lo que logré conseguir con el fútbol. Ya las preguntas esas de qué hubiese pasado, de por qué a mí, me las hice en el momento que me toca terminar mi carrera. Eh, y la verdad que hoy en día prefiero ya no ni pensar en eso porque sí que me tuvieron muy mal por mucho tiempo, por mucho tiempo. Te diría que hace poco tiempo que puedo volver a pensar fríamente y tranquilamente en el futuro y en lo que me gustaría y disfrutar del proceso de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, para hacer una conclusión, te diría que me siento tranquilo en algún punto de haber podido vivir de lo que me apasiona, de lo que amo, de ese romance que uno tiene desde muy chico y que se ilusiona de decir qué lindo sería jugar en primera división y más haber tenido el privilegio de haber jugado en Boca Juniors, obviamente. A ver, es que es difícil ahora mismo decirte algo. No tengo un recuerdo muy, muy marcado de alguna situación que haya vivido. Eh, ya te digo, como te comentaba antes, yo era una persona más bien muy, muy seria, en la que siempre intentaba hacer todo al pie de la letra, mejorar día a día y demás. Entonces, a veces estaba un poco exento o fuera de las cosas bonitas que pasan dentro del vestuario, de las bromas, de la joda, del quilombo, por decirlo de alguna manera. Pero hoy mismo no recuerdo algo muy, muy marcado. O sea, te podría decir la última etapa de Román, cuando viene y me regala una camiseta, bueno, se la regaló a todo el plantel, firmada diciendo de que era su último partido con la camiseta de Boca y nada, eso fue una sensación un poco extraña, porque muchos no se lo esperaban, si bien se hablaba o se rumoreaba pero entendiendo que era Román, no podía acabar de esa manera. Fue, nos dio una camiseta, terminaba el campeonato, si no estoy mal. Yo la tengo, de hecho, la camiseta es una camiseta que firmó poniendo el nombre, bueno, pues para mi amigo, en este caso Joel, así, la firma y nada, hay un regalo de la camiseta. No sé si es algo que hacía recurrentemente, pero bueno, de eso sí me acuerdo muy claro, que me quedó esa camiseta, jugué ese último partido y nada. Claro, sí, a ver, era como, sonó, no es que lo termina diciendo directamente, pero sonó como a despedida, sonó como te regalo la camiseta y nada, éxitos en el futuro y demás, pero no fue algo que haya salido de la boca a decir, no voy a jugar más. No. Todo lo contrario, sonó, uno lo interpreta de esa manera porque, bueno, con el diario del lunes termina viendo lo que sucedió después. Pero eso sí que fue una cosa que me quedó ahí un poquito marcada, o sea, de decir, a ver, yo estuve en ese momento, participé ahí, estuve con estos tremendos monstruos del fútbol reconocidos a nivel mundial, así que nada, por eso te digo, prefiero quedarme con lo que logré desde mi humilde posición y disfrutarlo del lugar que me toque estar.